Entonces vamos a continuar. Esta es la segunda parte de la geografía de América Latina. Y aquí vamos a tener los climas de América Latina. A ver, vamos a encontrar diversos climas en América Latina. Vamos a tener desierto como acá, ¿cierto? Vamos a encontrar climas más fríos como en la Patagonia. Pero también vamos a encontrar selvas, ¿cierto? Sobre todo en los países que se acercan al Ecuador, Brasil, Colombia, también Perú, ¿cierto? Venezuela, etcétera, y los países centroamericanos también. Entonces vamos a tener diversidad infinitas de climas que van a estar dispuestos según, obviamente, la orografía, es decir, las montañas. Por ejemplo, acá tenemos desierto, pero si uno sigue hacia el altiplano y sube, ¿cierto? El clima va a cambiar por lo mismo, ¿cierto? Por el tema de la orografía, es decir, el territorio. Y aquí, como ya les dije, por eso está la imagen del desierto, está la imagen de el agua, está la imagen del frío aquí, ¿cierto? Porque tenemos distintos tipos de climas dentro de nuestro continente. ¿Por qué se va a producir estos distintos tipos de clima en América Latina? Principalmente por el sol. El sol es el factor principal, ¿cierto?, que va a permitir los distintos tipos de clima. Los países que están más cerca del Ecuador, o mismo Ecuador, ¿cierto?, van a recibir mayores cantidades de sol directamente. Y los países que están más lejos del Ecuador, como Chile, ¿cierto?, y parte de Argentina, vamos a recibir menos rayos de sol. ¿Qué va a pasar con esto? Entre más rayos de sol vamos a tener un clima más selvático, mayores temperaturas, ¿cierto? Y a su vez, obviamente, si hay más temperatura también hay más cantidad de lluvia. Pero entre más nos alejamos del Ecuador, el sol, los rayos del sol no llegan directos, sino que llegan perpendicular. Por lo tanto, hay más frío, ¿cierto? Menos calor, y esto tiende generalmente a producir nieve, hielo, y vamos a tener grandes glaciares, sobre todo en el ámbito de la Patagonia, y vamos a tener dos campos de hielo gigantes, el campo de hielo sur y el campo de hielo norte, que son las mayores reservas de agua dulce del planeta, sin contar Groenlandia. ¿Ok? Entonces continuamos con los climas, y el primer clima que vamos a tocar es el clima de la zona tropical. A ver, esta zona, porque son zonas que tienen distintos climas, esta zona va a comprender desde el Caribe hasta el trópico de Capricornio, ya se va a caracterizar por temperaturas que en promedio superan los 26 grados Celsius. Hace calor, ¿ya? Las lluvias son abundantes y se presentan durante gran parte del año. En esta zona no es posible diferenciar fácilmente las estaciones del año, entonces vamos a tener generalmente calor, humedad y lluvia casi todo el año. No vamos a tener así como otoño, invierno, después primavera y verano. No, olvídense de eso. Generalmente en invierno va a ser un poquito más frío y va a llover igual, y en verano va a llover más y va a ser más calor. Pero diferenciarlos es muy difícil, ¿ok? Y esto también debido a que su clima es particular y va a ser similar en todo momento. El clima es similar tanto en invierno como en verano, en otoño, en primavera, en todo lado, ¿ya? Por lo tanto, se va a caracterizar por concentrar gran cantidad de luz solar y calor, por supuesto, y obviamente esto va a generar lluvia, porque el calor hace evaporar el agua del mar, de los océanos, y esta precipita. Y en la zona tropical vamos a encontrar dos tipos de clima. El clima ecuatorial, que va a comprender las zonas más cercanas al Ecuador, ¿ok? La imagen que tenemos acá es una sobre un clima ecuatorial. Ya es una imagen de una selva bastante húmeda, ¿cierto? Donde hay alta humedad, pero también alta lluvia y alta vegetación, ¿ok?
Entonces también tenemos como dicen, las zonas más cercanas al Ecuador, como la costa del Pacífico, el macizo de Guayanes y parte de Venezuela. Entonces, Ecuador, parte de Venezuela, vamos a tener este clima más bien ecuatorial. Pero también vamos a tener el clima netamente tropical, que con estación seca, es decir, va a haber una estación seca y va a haber una estación muy húmeda, que comprenden las zonas ubicadas entre el Ecuador y los trópicos, más cercanas a estos. Las temperaturas fluctúan entre los 20 y los 26 grados Celsius y las lluvias alcanzan un máximo de 1500 milímetros. ¿Ok? Paréntesis, el año pasado en la zona central de Chile no llovió más de 150 milímetros. ¿Ok? Y esto es 1500 milímetros. Entonces, gran cantidad de lluvia. Y a medida que se van alejando del Ecuador hasta los trópicos, este es el clima tropical. Por eso, trópicos, tropical, ¿ya? Pero en la línea del Ecuador vamos a tener, obviamente, un clima ecuatorial. Y tenemos aquí la zona templada. Se ubica del trópico de Capricornio hasta el paralelo 40 latitud sur, es decir, hacia acá abajo, hacia la parte chilena, pero hacia mucho más abajo. ¿Ok? Entonces, en este sector las temperaturas bajan aproximadamente entre 4 o 3 grados en promedio, es decir, cada vez más al sur, más hacia el paralelo 40, vamos a tener cada vez más frío. ¿Ok? Mientras que las lluvias son más moderadas. No llueve tanto, pero llueve. Ojo, llueve, pero no tanto. Excepto los tiempos de sequía, que ya en la zona central chilena tenemos una sequía de 10 años. Las precipitaciones son más bien abundantes durante las estaciones frías, en el invierno. ¿Ya? En verano la temperatura aumenta bastante y las precipitaciones prácticamente desaparecen. Este tipo de clima lo encontramos en la zona sur de Brasil, ya Argentina, Uruguay, norte y centro de Chile. Este es el clima chileno netamente, ¿cierto? Porque casi todo Chile, es decir, hasta aquí, hasta Antofagasta, vamos a tener un clima de Antofagasta hacia el sur, que llega, vamos a tener un clima más bien templado. Por lo tanto, no va a llover en verano, va a ser calor en verano, pero sí va a precipitar en invierno. Sabemos que en Antofagasta casi no precipita en invierno, pero puede ser, ¿ya? Puede llegar a caer lluvia. Y tenemos aquí la zona, seguimos con las zonas templadas y vamos a tener estos tres tipos de climas, que el primero es el clima templado húmedo de la Pampa, que comprende la parte sur de Brasil, Uruguay y el norte de Argentina. Y se va a caracterizar por veranos cálidos con temperatura alrededor de los 22 grados Celsius, bastante agradable. Y las precipitaciones son intensas, no de la misma manera que las zonas tropicales, pero sí llueve. Sí, cuando llueve. No va a llover toda la semana ni todo el año, pero va a llover. ¿Ok? El clima templado cálido. ¿Ok? Este se caracteriza o va a estar en zonas mejor como el centro de nuestro país. Ya la zona central de Chile, que comprende aproximadamente de la quinta, sexta, séptima hasta octava región. Esa es la zona central. Vamos a tener más bien un clima templado cálido, y como yo les dije, entre más al sur, más frío, y por lo tanto en invierno llueve más. Así que esa es la lógica. Pero es un clima más bien templado cálido. ¿Ya? Y obviamente la temperatura promedio bordea los 14 grados. Yo me acuerdo que en Viña, antiguamente, ¿cierto? Cuando hacía mucho calor, habían 20 grados y por lo tanto hacía mucho calor. ¿Ok? Entonces el promedio no es tan alto como en las zonas más bien del norte. Y las lluvias aumentan en la estación fría, ¿cierto? Y también aumentan a medida que uno avanza hacia el sur.
Y el clima templado oceánico, que es otro clima, ¿cierto?, que vamos a encontrar en esta zona templada, comprende las zonas del sur, aproximadamente de la latitud 38, ¿cierto?, hacia el paralelo 40. Entonces, vamos a tener ahí Temuco, la región de los lagos, de los ríos, ¿cierto? Ahí va a estar Puerto Montt, Chiloé, hasta ahí más o menos. Ya después vamos a tener otro tipo de clima. Ya, ese va a ser un templado oceánico, ¿ok? Cada vez el clima se va a hacer más frío, producto del océano, porque llega todo el viento del océano. También dice aquí que recibe la influencia de los ríos, de los fríos, mejor dicho, de los fríos polares, porque está más cerca de los polos, del polo sur en este caso, y obviamente las precipitaciones aumentan considerablemente y la temperatura desciende en promedio hasta los 7 grados Celsius, es el promedio. Es decir, puede haber temperaturas mucho más bajas, pero el promedio es 7 grados. Por lo tanto, eso es un clima templado, pero oceánico. Así que en la zona templada tenemos 3 tipos de clima. Vuelvo a repetir: clima templado húmedo, ya sur de Brasil, norte de Argentina. Clima templado cálido, lo que vamos a tener en la zona central chilena. Y clima templado oceánico, lo que tenemos en la zona sur de Chile. La zona fría. De aquí vamos a tener otras características, ¿cierto?, del clima. ¿Ya? Está ubicado en las cumbres andinas, ¿cierto? Pero hacia el sur del paralelo 40. Recordemos, el paralelo 40 aproximadamente va a quedar por la región de Aysén hacia abajo. Y ahí ya nos vamos a encontrar con un clima mucho más frío, más bien austral, donde la temperatura no va a superar los 10 grados. El promedio son 6 grados en tiempos normales, ¿cierto? Ahora, con este cambio climático, quizás las temperaturas han subido, producto del calentamiento global. Pero tenemos que en esta zona fría vamos a encontrar fuerte influencia del Polo Sur, de la Antártida, porque están muy cerca. Generalmente no precipita mucho, sino que cae mucha nieve, es decir, más que lluvia, cae nieve. Y es una zona con gran cantidad de vientos que vienen también de la Antártida y vientos fríos. Por lo tanto, es un clima más bien frío. Y aquí hay una foto, una imagen, ¿cierto?, de las Torres del Paine en la región de Magallanes, que nos da cuenta, ¿cierto?, es una foto de invierno, nos da cuenta de que la temperatura generalmente en esa zona no son muy altas, son más bien bajas. Y por último tenemos las zonas áridas, ¿ok? Y obviamente ustedes conocerán, aquí está la foto de el Valle de la Luna, si no me equivoco, en San Pedro de Atacama. Está constituida por los desiertos costeros de Perú y Chile, ¿ok? El desierto patagónico argentino también, que en la Patagonia Argentina... a ver, voy a ir para atrás un poquito. Miren, esta es la Patagonia chilena, ¿ok? Con nieve, con árboles, bosques, mucho frío. Pero la Patagonia Argentina es más bien parecido a un desierto, pero también, es decir, con mucho frío. No hay tanto calor, hay más frío que calor. Pero es muy similar a un desierto, ¿ok? Está constituida, como les dije, por los desiertos de Perú, de Chile y de Argentina. Y la zona norte de México. En el norte de México, hacia la frontera con Estados Unidos, vamos a tener también una zona árida, el desierto, ¿cierto?, de esa zona. Se les asocia a la línea del trópico, siendo el desierto de Atacama su mayor exponente. El desierto de Atacama es el más árido del mundo, es decir, el que hay menos cantidad de agua. No es ideal para la vida y tenemos grandes ciudades como Antofagasta, Calama, Iquique, asentadas en el desierto, ¿ok?
Tiene escasas lluvias, casi no llueve en los desiertos, ¿cierto? Y temperaturas que pueden ser extremadamente frías por la noche y muy calurosas en el día. Si bien en el desierto de Atacama no sucede esta variación de la temperatura hacia arriba, puede hacer mucho frío, pero no tanto calor, no van a superar los 30 grados, pero vamos a encontrar que en la zona del norte de México la temperatura puede superar los 45 grados fácilmente. Es mucho calor. ¿Ya? Y este fenómeno, como dice aquí, es la oscilación térmica. ¿Ok? O también un nombre más técnico, diatermancia. Pero quédense con la oscilación térmica. ¿Ok? En general, dice aquí, se desarrolla en zonas interiores que no reciben la influencia de los océanos que rodean al continente. Aunque aquí ya sabemos que el desierto está presente al lado del océano. Pero generalmente se desarrollan alejados de los océanos. Vamos a continuar. Y ahora nos toca ver la geografía humana. Cuando hablamos de geografía humana nos estamos refiriendo más bien no a los relieves, ¿cierto? No a las cosas naturales, sino que estamos refiriéndonos al comportamiento humano. Cómo el ser humano se comporta en el territorio, en la tierra, en donde está parado. Por eso es geografía y por eso es humana. Cómo el ser humano se comporta en este territorio. ¿Ok? Entonces vamos a tener que, como dice aquí, no solo aborda los aspectos relativos a la población, sino que también otros elementos que caracterizan a las sociedades en este sentido. Esta unidad, lo que estamos viendo, ¿cierto? Va a hablar sobre diferentes cosas. Cómo se caracteriza el ser humano, cómo habita el territorio, dónde lo habita, cuánta cantidad de personas habitan el territorio, qué características tiene esa población, etc. Eso es geografía humana. La pobreza, la desigualdad, qué tipo de asentamientos tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso son geografía humana. Vamos para allá. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber cómo somos los latinos americanos. No estamos hablando de nosotros, ¿cierto? No estamos hablando de los europeos, que tendrán otro tipo de cultura. Pero nosotros los latinoamericanos vamos a tener, ¿cierto?, una gran influencia mestiza, gran influencia indígena, producto del choque cultural, ¿cierto?, y la colonización europea en nuestro continente. Entonces, llegaron los españoles y europeos en general y obviamente cambiaron ciertas costumbres y nos fuimos mestizando, nosotros también adaptando a estas nuevas formas de vida, pero también a nuestras nuevas razas. Por lo tanto, vamos a tener que existe, ¿cierto?, una cultura mestiza dentro de Latinoamérica, sin desconocer tampoco, porque esto hay que subrayarlo, que existen grandes porciones todavía de población indígena, tanto en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, etc. ¿Ya? Hay población indígena que todavía sigue y no se ha mestizado, y por lo tanto no todo el continente es mestizo, sino que nos vamos a caracterizar por el mestizaje, pero también tenemos un componente indígena bien poderoso, bien fuerte en nuestra América Latina. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Cuántos somos? A ver, América Latina no será un continente muy grande en tamaño, pero sí tiene gran cantidad de personas. Aproximadamente somos unas 513 millones de personas. Que es harto, ya son 513 millones de personas, porque vamos a tener grandes países como Brasil, como México, ¿cierto? Y los otros países que son grandes también, Argentina, Perú, y países chiquititos como Uruguay, Paraguay y Chile, que también tiene poca población. Por lo tanto, tenemos
grandes países con gran cantidad de poblaciones, con urbes gigantes. A ver, hay urbes como Sao Paulo que tiene casi la misma cantidad de personas que todo Chile, por lo tanto son enormes, ya son mega ciudades. Y vamos a tener que, ya se estima que para el año 2050 en América Latina existan aproximadamente 800 millones de personas. Impresionante la cifra, 800 millones de personas. Mucho. ¿Ya? Otra cosita que se me olvidó mencionar. ¿Cómo vamos a saber la cantidad de personas que somos? Se sabe a través de los censos. ¿Ok? Se censa a las personas que habitan en el territorio. Y esto es una práctica muy antigua. Los romanos la practicaban en los tiempos de Cristo. Si ustedes saben un poquito de Biblia, van a ver que cuando nació Jesús había un censo, ¿ya? Porque las personas y los estados, mejor dicho, querían saber cuántas personas o cuánta cantidad de personas habitaban su territorio. Ya. ¿Cómo se va a distribuir la población en el territorio americano? A ver, vamos a tener que la población americana, latinoamericana, cada vez más se está volviendo urbana. Si a principios del siglo XX la mayoría de las personas en América Latina vivía en los campos, en el campo, ahora la mayoría de las personas vive en grandes urbes o en ciudades como Antofagasta, Santiago, Buenos Aires en Argentina, Lima en Perú, y así podemos seguir nombrando capitales y ciudades importantes. Porque la gente ahora le gusta vivir más en las zonas urbanas donde está todo el comercio, donde están los servicios básicos asegurados, hay más comodidad, ¿ok? Pero si bien en el ámbito geográfico va a estar distribuida de manera irregular, van a haber ciudades que están se conforman en los ríos, muchas ciudades costeras como Buenos Aires, como Lima. Generalmente las capitales al principio eran capitales costeras, pero tenemos Santiago que no tiene costa. Por lo tanto, tenemos diferencias en conformación de ciudades y donde habita la población en Latinoamérica. ¿Ya? Y vamos a ver algunos aspectos que van a permitir los distintos lugares donde habitan las personas. Y estos son los aspectos, uno de estos aspectos es el entorno natural. A ver, tiene que ver más bien con las condiciones climáticas, ¿cierto? Y geográficas que posee un territorio natural y que posibilitan o no el asentamiento humano. Por lo tanto, generalmente las ciudades están puestas en lugares donde la vida se puede dar, donde es más fácil que se dé la vida. Lugares cerca de ríos, ¿cierto? Se trata de hacer ciudades grandes lejos de las grandes montañas o donde haya mucho frío o donde haya mucho calor, porque generalmente se hacen ciudades en condiciones climáticas favorables para la vida, ¿ok? Y dice acá, en el caso de Latinoamérica se puede visualizar variados ambientes naturales que no favorecen el desarrollo de asentamientos humanos, ¿ok? Tal es el caso de la selva de Sudamérica, por el borde de la línea del Ecuador, y Centroamérica, las zonas frías como en la zona austral chilena, ¿cierto? Y Argentina, y la cordillera de los Andes en gran parte del territorio oeste de América del Sur. Y finalmente están los desiertos, como acá en Antofagasta, en parte de México y en el norte de Chile y Argentina. Entonces vamos a tener poca población en estas zonas. Si ustedes se dan cuenta, en la región de Antofagasta vamos a tener dos grandes ciudades solamente, que va a ser Antofagasta y Calama. Y las otras ciudades van a ser más bien pequeñas, ¿ok? Mientras que vamos a tener en otras regiones de Chile un conjunto de ciudades y conurbaciones urbanas muy grandes. Vamos a tener la conurbación de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Quintero, es decir, muy grande, conurbaciones gigantes de población. En Concepción va a pasar lo mismo, ¿cierto? Y así.
Pero acá, en esta zona que es más difícil la vida, vamos a tener poca población. Y se da en general en Latinoamérica. Pero también vamos a tener aspectos políticos, administrativos, que van a permitir el asentamiento humano. ¿Okay? La mayoría de las capitales latinoamericanas concentran gran parte de las actividades económicas del país. Por lo tanto, tenemos que en las capitales se concentra la mayor cantidad de gente. Por eso, la capital chilena, Santiago, la región metropolitana, que está en Santiago de Chile, ¿cierto?, es la región con más cantidad de personas. Aproximadamente 7 millones de habitantes. 7 millones. Casi todo Chile, la mitad de Chile prácticamente. Vive en Santiago, producto de esto, ¿cierto? De que las condiciones económicas y las actividades propiamente económicas, el trabajo, está ahí, está en las ciudades. Pero no solamente las actividades económicas, sino que los servicios básicos. Luz, agua, gas, cable, internet, carreteras, bancos, escuelas, etc. ¿Ya? Van a estar concentradas el poder en las capitales generalmente. ¿Ok? Esto se refleja en que dichas ciudades no solo tienen una función administrativa, sino que educacional e incluso económica por excelencia. Por eso también vamos a tener que la bolsa de valores está en Santiago, que la mayor cantidad de universidades está en Santiago, porque es la capital, ¿ok? Y después vendrán las otras capitales regionales que son Concepción y Valparaíso, con grandes cantidades de universidades. Pero la mayoría se concentra en Santiago. ¿Ok? Entonces esto permite que las personas poblen estas localidades y crezcan enormemente, no tanto importando en este caso el clima. Te puede o no gustar el clima, puede ser más o menos favorable para la vida, pero si es que está todo lo que tú necesitas ahí, vas a vivir ahí. ¿Ok? Eso pasa generalmente en Latinoamérica. Las capitales concentran la mayor cantidad de personas. También aspectos propios de la historia, ¿cierto?, latinoamericana. Los primeros asentamientos latinoamericanos no fueron por personas criollas o personas nacidas en América, sino que fueron por españoles que llegaron buscando fortunas. Por lo tanto, la distribución de la población de América Latina también tiene que ver con la fundación de estas ciudades. ¿Ok? Entonces vamos a ver que cuando entraron los españoles por Chile, fueron fundando distintas ciudades. Serena, Quillota, Santiago. Después fundaron Concepción. Después fundaron Valdivia. ¿Ok? Y fueron fundando ciudades que a su vez fueron centros neurálgicos que lograron formar otras ciudades más pequeñas. Por lo tanto, la historia de América Latina influye mucho también en el ámbito de cómo se distribuye la población dentro del territorio. Continuemos. Aspectos relacionados también a la economía. Y aquí tengo una foto, y quiero que vean esta foto porque yo la saqué. Es una foto del puerto de Valparaíso, que es uno de los ejemplos, ¿cierto?, de los aspectos relacionados a la economía. Valparaíso nació producto del puerto. El puerto en el cual se vendían las materias primas de Chile. Las traían de aquí, del norte, las llevaban a Valparaíso y de ahí las distribuían a todo el mundo. Además de que llegaba ahí a Valparaíso los productos que requería la ciudad de Santiago. Por lo tanto, este es un ejemplo de ciudad que nació producto de la actividad económica. Los cerros no eran muy favorables para la vida porque eran cerros muy altos, difícil para construcción, pero esta ciudad igual creció producto del puerto. ¿Ya? Entonces, las actividades económicas pueden ser un factor a considerar al momento de asentarse en un lugar. ¿Ok? Estas actividades económicas tienen mucha relación con aquellas áreas de mayor desarrollo del país, como es el caso de las actividades financieras o de servicios. Paréntesis aquí, Valparaíso fue la primera ciudad en tener bancos en Chile. Entonces, la actividad financiera, la actividad portuaria,
¿ok? La actividad de servicios se daba en estas ciudades. Por otra parte, otras actividades que concentran gran cantidad de población son las actividades extractivas, como es el caso de la extracción de petróleo, minería de cobre u otros. Y por eso aquí tenemos también el ejemplo de la ciudad de Calama. Calama es impensable sin la minería. No pudo haber existido la ciudad de Calama sin la minería, y también Antofagasta, ¿cierto? Sin la minería del salitre en el siglo XIX. ¿Por qué? ¿Por qué crecieron y se dieron estas ciudades? Básicamente al alero de la actividad económica extractiva, en este caso de los minerales. Vamos a continuar. Y tenemos actividades económicas dentro de Latinoamérica. Ya dejamos atrás dónde se asentaba la población. Ahora, ¿qué actividades económicas vamos a encontrar en Latinoamérica? Y Latinoamérica no se va a caracterizar por ser un continente que cree manufacturas, es decir, productos hechos. Si usted ve y se da una vuelta por su casa, y ve el computador, celular, o si tiene cámara, si tiene lo que sea, cualquier cosa tecnológica, va a decir Made in China, quizás Made in Estados Unidos o en Taiwán. Pero muy pocas cosas hechas en Chile. O en un país latinoamericano, no solamente en Chile. ¿Por qué? Porque los países latinoamericanos se van a caracterizar por ser países de exportación de materias primas. Van a ser países en los cuales se saca la materia prima y se lleva al mundo. Y el mundo, o el resto del mundo, ¿cierto?, toma esas materias primas y crean productos, manufacturas. ¿Ok? Por lo tanto, mayoritariamente vamos a depender de nuestros recursos naturales. Y aquí obviamente la extracción y comercialización de recursos naturales, como lo que se refiere, por ejemplo, acá al cobre. Chile, uno de sus principales recursos naturales va a ser el cobre, pero también tenemos el litio. Tenemos también otro recurso que exportamos fuertemente, que es el vino o la uva. Incluso ya no exportamos muchas botellas de vino. Exportamos el vino a granel. ¿Qué quiere decir esto? Que en los contenedores, esos que ven en los barcos, ¿cierto?, el vino está en bolsas, no en bolsas pequeñas, en bolsas gigantes que caben cientos de miles de litros de vino, y se lleva principalmente a Gran Bretaña, y ahí lo envasan. Ni siquiera envasamos el vino acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque vendemos cosas tanto minerales como cosas agrícolas. Por lo tanto, la extracción de los recursos, vamos a tener recursos minerales por un lado, el cobre, el litio, oro también se saca fuertemente, la plata, pero también vamos a tener recursos que son más bien recursos agrícolas. Vamos a tener que Argentina se va a caracterizar por la cebada, por la carne, ¿cierto?, de los vacunos, Chile por las uvas, por las frutas, y así muchos otros países se van a caracterizar por temas agrícolas. Brasil y Colombia por vender café, por ejemplo. Los mayores exportadores de café son Brasil y Colombia. Así que esos son los recursos naturales. Pero también vamos a explotar nuestros paisajes naturales. Vamos a darle con todo, ¿cierto?, al turismo. El turismo es una de las grandes fuentes económicas que va a tener Latinoamérica. Y aquí yo les puse algunas cosas turísticas chilenas, ¿cierto? Las Torres del Paine, Islas de Pascua, Carretera Austral. Pero también vamos a tener en Perú, vamos a tener ¿cierto?, el Cusco, vamos a tener Machu Picchu, vamos a tener en Ecuador, ¿cierto?, las ciudades coloniales, en Colombia igual, las playas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener que también otra actividad económica que se va a caracterizar la zona son los recursos turísticos naturales, ¿ok? Las playas de Brasil, las playas de Venezuela van a ser fuentes, ¿cierto?, de ingreso para esos países. Y cada vez está siendo más explotado este recurso. Antes era mirado en menos, pero cada vez estos países, todos los países, se están preocupando más y más de los recursos
turísticos que tiene. ¿Ok? Y aquí vamos a concluir, ¿cierto? Esta clase mirando esta hermosa foto realizada por mí del puerto de Valparaíso. Y espero que ustedes, ¿cierto?, comprendan algo. América Latina, de México a Chile, todos los países que están entre medio, América Latina va a tener distintos climas, distintos tipos geográficos, producto de las placas tectónicas y la creación de este continente, pero a su vez va a tener distintas formas de población, va a tener distintos tipos de ciudades. La gente de América Latina se va a caracterizar tanto por ser mestiza como por ser indígena. Y somos un continente, ¿cierto? Una cultura latinoamericana muy diversa, ¿ok? Y distinta a otros tipos de cultura. En Estados Unidos nos ven al tiro y saben al tiro que somos latinos. ¿Por qué? Porque tenemos cultura distinta a otros continentes y a otros países, ¿cierto? Así que dejo aquí esta clase, espero que les haya gustado. Esta es la parte número 2 y espero que todos se encuentren muy pero muy bien. Nos estaremos viendo en otra ocasión, así que chao, chao.